Comparto una experiencia de familia, llevando con mi esposa, quien está aquí. Colócate en pie, por favor, un momento. Mi esposa, 30 años, 8 meses, 28 días de casados hoy. Dos hijos, dos nietos, ya somos abuelos. Aunque no parece, ya somos abuelos. Y en medio de todo ello, Dios nos ha permitido por su gracia pastorear por muchos años y trabajar con familias por mucho tiempo. Nos hemos preparado en familia, hemos enseñado en familia por gracia de Dios. Aún dentro de las asambleas de Dios, el Señor nos ha dado un lugar de privilegio para pastorear familias ministeriales. Y esto que estoy diciendo no es por una vanagloria, es para decirles que aunque trabajamos con familia, amamos a Dios, nos hemos capacitado, como cualquier familia que está aquí, también hemos pasado nuestras luchas y nuestras dificultades. Y unos años atrás, teniendo a nuestro hijo mayor, que ya está casado, estaba en casa, en aquella época de joven, en su crecimiento, comenzamos a tener luchas con él. Yo como padre reconozco que tuve choques con él. Su comportamiento, algunas actitudes, quizás también como padre cometiendo algunos errores, chocábamos, teníamos dificultades. Y en medio de ello, un día estábamos en casa de mi suegra y allí tuvimos otro choque, una dificultad. Él salió, se fue de la casa de mi suegra. Al rato salí, me dirigí a mi casa. No recuerdo dónde estaba mi esposa, mi hijo menor. Lo cierto es que cuando llego a la casa y entro a nuestra habitación marital, sobre la cama hay una carta. Y me pongo a leer esa carta, y era una carta que él nos había escrito, diciéndonos que nos daba gracias por la crianza, por los esfuerzos, por todo lo que habíamos hecho a favor de él, pero que ese día tomaba una decisión de irse de casa. Empezamos a vivir un proceso. Ese día lloré. Parece que la mujer en la casa fuera yo. Yo lloro más que mi esposa. Lloro por mis hijos, por algunas situaciones, y fue un proceso fuerte que comenzamos a vivir a partir de ese momento. Y con base en esa experiencia, lo que Dios nos ha enseñado en carne viva, quiero hablar de mi corazón para su vida y para su familia. Y vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 es un capítulo extraordinario. Lucas, un gran escritor no judío, un hombre de Dios, dejó plasmadas 3 parábolas en este capítulo. La Biblia no fue escrita ni por capítulos ni por versículos. A posteriori, más o menos siglo VIII, es que se ajusta, pero ahí quedan 3 perlas y 2 de ellas muy conocidas. La primera, la parábola de la oveja perdida, y habla del 1% de pérdida. Número 2, la parábola de la dracma, la moneda perdida, 10% de pérdida. Y número 3, se considera que la parábola más famosa de la Biblia dentro y fuera del contexto cristiano es la parábola del hijo pródigo. Y vamos a leer entonces en el capítulo 15, versículos 11 al 24. Lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. El texto dice así: Jesús dijo, para ilustrar esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero
en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, y si está la Reina Valera 60 dice, cuando volvió en sí, y me fascina esa frase, volvió en sí. Aquí dice, cuando entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero que prestemos atención a lo que él planeó decirle a su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Diga conmigo, comenzó la fiesta. En casa puede que haya un hijo pródigo. Quizás en su casa haya un cónyuge pródigo, un nieto pródigo. Y esta palabra viene para decirnos cuál es el proceso y la forma que debemos vivir y enfrentar la experiencia de tener un familiar pródigo. ¿Cuál debe ser nuestra manera de enfrentar ese desafío? ¿Y cuál es el camino que se va a trazar para que ese hijo pródigo vuelva a casa? La palabra pródigo, que está en el título, no es inspirada, está en el título, se refiere a una persona que dilapida, que derrocha sus bienes en detrimento de su familia, sin prestar atención, de manera egoísta, no planea, no está pensando en el futuro de su familia, sino que su propósito es satisfacer sus propios caprichos. Lógicamente que dicho comportamiento va a repercutir en la familia, no solo en lo material, sino también en lo emocional y en lo espiritual. Así que para poder desarrollar la enseñanza que Dios trae para nuestra vida, la cual he titulado Volviendo a casa del Padre. ¿Cómo se llama la enseñanza? Volviendo a casa del Padre. Vamos a usar tres palabras que van a identificar a este papá y tres palabras que identificarán al hijo. Y son palabras que están en el texto implícitas que se vivieron para que se diera la total restauración, y sé que Dios nos va a hablar a través de este desarrollo. No sé si podemos colocar en la pantalla, ahí están. Las palabras que identifican a papá en esta parábola son principios, proceso y perdón. Tres palabras claves para papá: principio, proceso y perdón. Y aquí donde tenemos al hijo, hay tres palabras que también lo van a identificar, que son resistencia,
reconocimiento y regreso. Así que comencemos a mirar entonces esta parábola. Lo primero que vemos en este padre y en su casa, siendo una parábola propuesta por el mismo Jesús, que abre la puerta de la restauración y reconciliación, pero mire cómo el Señor toma el modelo de familia. Y lo primero que este padre tiene son principios. Es un padre bueno, es un padre que ama a su familia, es un padre que ha trabajado para establecer los principios en casa. De hecho, quisiera que todo padre, esposo, levante su mano. Usted que está aquí, quiero hablarle al esposo, y qué bueno que se van a reunir el día jueves. Levante la mano todo papá, todo esposo, levántelo con alegría, por favor. Levántelo con alegría. Usted que ha levantado su mano, su tarea principal en casa, lo felicito si está trabajando por comprar una casa, un vehículo, las vacaciones, pagar el estudio, comprar buenas zapatillas, ropa a los muchachos. Eso es bueno, pero no es lo más importante. La tarea principal de todo padre, de toda autoridad en casa, es establecer principios. Establecer principios. El tren más rápido del mundo va a 704 kilómetros por hora. Y para que ese tren pueda llegar a su destino a tan alta velocidad, necesita de rieles. Si un riel falla, habrá una tragedia. Su familia es el tren. Diga, mi familia es el tren. Su familia es el tren. Los rieles son los principios. Si un principio falla en casa, le aseguro que en esa casa habrá tragedia, habrá pérdida. Así que nos corresponde a los padres enfocarnos y saber de qué fuente vamos a beber y en dónde vamos a buscar los principios que se van a definir en casa. ¿Cuáles son los principios, los valores, la visión y misión de esa casa? Como la tiene una empresa, como la tiene un templo, una iglesia. ¿No cree usted que en casa todos deberíamos saber cuál es la misión y visión de esa casa? ¿Hacia dónde vamos? La vida familiar es más interesante que hacer mercado y comérnoslo entre todos. Necesitamos saber cuál es el sentido de mi casa, los principios y valores que van a definir esa casa. Y la esposa y mamá, levanten la mano esposas y mamás. ¿Cuál es la tarea de una esposa y una mamá? Si hay un hombre que está a su lado, que ha buscado bien los principios, la tarea de esa mujer es respaldar los principios, estar de acuerdo, estar en armonía. Porque donde los hijos no encuentran a los padres en armonía, esos muchachos sí que saben jugar con el asunto. Sí que saben manipular. Así que cuando papá y mamá están de acuerdo, estamos llegando a la tarea de establecer principios. Y aquí hay una regla de 3 directa que quiero dejarle en su corazón. Autoridad sin amor es igual a dictadura. Eso quiere decir que establecer autoridad en casa, la autoridad del hombre, más que una posición, es una función que Dios nos ha llamado a cumplir. Y la autoridad que se quiere establecer a través de los gritos, de los golpes, del mal genio, de las amenazas. Aquí se hace lo que yo diga y si no se hace, se larga de mi casa. Eso es una dictadura. Y la dictadura, tarde que temprano, dañará a los corazones. Entonces decimos no a las dictaduras en casa. No a una autoridad rígida, dura, implacable, imponente. Pero podríamos ir al otro extremo. Entonces tenemos que decir que amor sin autoridad es igual a condescendencia. Ese sería el otro extremo. Decir, bueno, como en la vida a mí me tocó fuerte, como yo tuve que sufrir, ahora voy a ser un padre bonachón. Voy a ser buena gente, que llega a la hora que quiere,
Si quiere una relación, enyúguese igual, que la tenga. Si quiere ir a la fiesta, mi hijita, mi niña, que Dios la bendiga, la guarde, le enseñe a bailar y que vaya a la fiesta. Eso sería amor sin autoridad, igual a condescendencia. Y es tan peligroso como soltar un vehículo en bajada sin frenos. Eso no lo detiene nadie. Así que el equilibrio es el siguiente: autoridad más amor igual a formación. Y este padre se dedicó a establecer principios. Y donde hay principios, escúcheme, donde hay principios, siempre donde hay principios, encontraremos lo que manifestó este hijo. Se manifestará la resistencia. Y si alguien me dice: pastor, mi hijo nunca ha tenido resistencia, mi hijo es un santo. No sé si de pronto no conoce algunas áreas, pero la Biblia me dice que el corazón del hombre tiende al mal. Por eso los hijos necesitan de papás para corregir, para formar. ¿No nos damos cuenta que a los hijos no hay que enseñarles el mal? ¿Qué hay que enseñarles a los hijos? El bien. El niño va creciendo y le pega al otro. Le levanta la mano al papá. Empieza a hacer berrinche. Y eso hablando de pequeños. Y en la medida que va creciendo, el corazón del hijo tenderá al mal. Para eso Dios puso a papá y mamá, para que a través de los principios proteja y forme el corazón de sus hijos. Pero habrá resistencia. Entonces, a este hijo no le gustaron los principios en casa. Y empezó a hablar mal de la casa, como aquel muchacho que se le dice: mi hijo, hay que sacar la basura, la cama hay que tenderla, el horario de casa de llegada es este. A su mamá la respeta, se contesta de esta manera, estos principios. Y este muchacho empezó a incomodarse y a decir: a mí no me gusta, qué vida tan aburrida, esto parece una cárcel. Yo estoy aburrido, me quiero largar de la casa porque mi papá y mi mamá no me dejan hacer lo que yo quiero. Y un día se le encendió el bombillito maligno y dijo: ya sé qué voy a hacer, le voy a pedir a mi papá la herencia. Y pidió la herencia. Y ese acto dentro del contexto judío era una afrenta hacia su padre, porque era considerarlo muerto. Era decir que cuando su padre envejeciera, él no iba a estar ahí para cumplir su responsabilidad de cuidar al viejo. Pero tuvo el dinero y dice que el padre accedió, le entregó herencia a él y también se la entregó al hijo mayor. Juntos recibieron. Y una vez con el dinero en la mano, planeó y dijo: ahora sí, con esta cantidad de dinero me voy a ir de la casa y voy a tener la vida que yo quiera. Y dice que precisamente este muchacho se va de la casa. ¿Y cómo queda el corazón de papá? ¿Cómo queda el corazón de papá? Lo puedo decir porque lo viví. El corazón de uno queda roto. No sabe uno cómo a veces enfrentar la situación. Predicando, sirviéndole al Señor, y no basta la voz satánica, hipócrita. ¿Cómo hablas de familia si en tu propia casa hay crisis? ¿Cómo vive uno esas luchas? Y recuerdo una historia de un hombre llamado David Ormachea, seguramente conocido por ustedes, un gran expositor de la palabra hacia la familia. Cuenta la historia en uno de sus libros que un día fue invitado a un congreso internacional de familia. Un año de anticipación, se preparó, llegó el evento, predicó la palabra, la gente muy bendecida, lo felicitaban, compraban sus libros, sus enseñanzas grabadas. Y dice que cuando ya el evento estaba terminando, vino una persona y sin anestesia le dijo las siguientes palabras: no sé, doctor David Ormachea, cómo usted predica tan extraordinariamente de familia cuando sus hijos ni cristianos son. Se derrumbó toda la alegría, se derrumbó toda aquel gozo que tenía del evento que había tenido. Vuelve a casa en crisis, se encierra con Dios, llora delante de Él y empieza a rondar una pregunta: ¿qué es ser buen padre? Porque se había forzado sin ser perfecto.
y a la luz de la palabra comienza a responder y a darnos cuenta que aún en la palabra, como también en la sociedad, de padres malos han salido buenos hijos, y de buenos padres han salido malos hijos. Ser buen padre no siempre es tener los hijos que uno quiere. Ser buen padre es haber cumplido la tarea que Dios nos ha encomendado. El hijo se va. Se levanta una mañana, tomó el dinero, me voy a vivir la vida que quiero, nadie me va a pedir cuenta de nada. Esta es la vida que me merezco, dice el muchacho. Y dice el mismo Jesús que empezó a vivir perdidamente. El hijo mayor dice que estuvo hasta con prostitutas. Lo cierto es que derrochó el dinero. Y una mañana, cuando quizás se levanta y necesita sacar dinero para poder comer, no encuentra nada. Entonces aquí están las dos siguientes palabras. Nótese, donde hay principios habrá resistencia. Pero la segunda palabra que identifica a papá son procesos. ¿Son qué? Procesos. Procesos. Porque papá sabe, y aquí representa la voz de Dios, que aquellos hijos que no quieren aprender a través del consejo, tendrán que aprender a través del proceso. Escuche bien eso y piense en su familiar y pensemos en ello. El que no quiera aprender a través del consejo tendrá que aprender a través del proceso. El hijo está entonces allí. Dice que llegó aún a alimentar cerdos, oficio indigno para un judío. Quería comer algarrobas, unas hierbas amargas, nadie le daba. Y la pregunta que me fascina hacer frente a este texto, que es una parábola muy linda para uno imaginársela. Uno puede imaginar los lugares, los personajes, etcétera. Y aquí hay una pregunta importante. ¿Ustedes creen que este papá sabía en dónde estaba su hijo? ¿Cuántos dicen sí? Levante la mano. ¿Cuántos dicen sí? Baje la mano. ¿Cuántos dicen no? Y los demás están un poco confundidos. Oremos por los que están confundidos. Padre, ayúdalos, bendícelos. Escúcheme. Este papá sí sabía en dónde estaba su hijo. Como Dios siempre ha sabido en dónde estamos nosotros, aunque estuviéramos lejos de Él. Él estaba cerca de nosotros. Aunque no lo conocíamos, Él ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Este papá sí sabía dónde estaba su hijo. No eran ciudades muy grandes. Era un hombre de influencia. Podía saber en dónde estaba su hijo. Entonces la otra pregunta es, ¿podría haberle enviado dinero, sí o no? Claro, este papá era un hombre de dinero. Tenía criados, tenía haciendas, tenía ganado. El hombre tenía plata. Y el hombre sabía en dónde estaba su hijo. Y podría haber enviado dinero para su hijo. Era ponerle un giro en efecti en Western Union y ya su hijo tenía la plata. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Y aquí traigo un testimonio que un día nuestro pastor José Satirio Santo nos contó a nosotros los pastores, y eso me quedó en el corazón. Nuestro pastor José Satirio nos compartía que estando haciendo el trabajo aquí en Colombia, ha recorrido el país municipio a municipio, y en uno de ellos se encontró a un hombre que habiéndole servido a Dios, se desubicó, le falló al Señor y estaba en una condición difícil. Y el pastor José Satirio, con el anhelo de bendecirlo, habló con la junta de aquel entonces de esta iglesia y acordaron bendecirlo, y él volvió allá con una mesada para bendecir a ese hombre que estaba mal. Y nos compartía cómo cuando estuvo allí y después de hablar con ese hombre, metió la mano al bolsillo con el anhelo de poder sacar la ofrenda y bendecir a ese hombre.
Cuando metió la mano a su bolsillo, vino la voz de Dios y le dijo lo siguiente: no lo toques, porque Él está en mi proceso. Y nos compartía que tuvo que llorar, pero no lo pudo tocar. Escúcheme esto, porque cuando Dios está procesando a alguien, que ningún hombre meta la mano. ¿Sabía usted y aquí me meto un poquito en problemas, que la mayoría de papás no saben amar? Y usted me puede refutar y decir: pastor, yo lo he dado todo por mis hijos. Yo trabajo de mañana a tarde. He entregado mi vida para levantar a mis hijos y lo felicito por haberlo hecho. No deje de hacerlo. ¿Sabe por qué le digo que la mayoría de padres no saben amar? Porque la mayoría de padres aman desde el sentimiento y no desde el principio. Y muchas veces estamos orando por un familiar el cual anhelamos ver a los pies de Cristo. ¿Cuántos se identifican con un familiar pródigo? Mientras yo predico, levante la mano. Usted dice: sí, en mi casa yo conozco, tengo un familiar pródigo. Allá arriba hay familiares pródigos y yo sé que usted ha orado por él. Pero ¿sabía usted que nosotros podemos estar orando por ellos y nosotros mismos impedir el milagro? ¿Cómo así? Claro, cuando Dios está escuchando nuestra oración, que le decimos: Señor, tráelo a tus brazos, bendícelo. Y el Señor dice: bueno, tú me estás pidiendo que ore por este familiar, entonces como no atendió al consejo, lo voy a meter en un proceso. Y cuando vemos que Dios lo está procesando, metemos la mano e interrumpimos el proceso que Dios está haciendo. Yo no le estoy diciendo que abandone a sus familiares, pero sí debemos tener discernimiento, porque toda causa tendrá consecuencias y a veces nosotros queremos evitarle las consecuencias. La niña se portó mal, muy mal, desobedeció, fue rebelde, se fue a la casa con un hombre sin casarse. Le estoy poniendo uno de los muchos ejemplos. Ahora está embarazada. El hombre no responde: pero venga, mi hijita, nosotros la tenemos aquí, le cuidamos el niño para que siga bailando, para que siga haciendo cosas. No daña el proceso. No dañe el proceso. Amemos, pero comprendamos que la persona tiene que vivir procesos, porque solo el proceso va a llevar a que la persona tenga reconocimiento, que es la segunda palabra del muchacho. Dice: hasta que volvió en sí. Ahí no había nadie, estaba solo cuidando cerdos. No tenía amigos, no tenía papá, no tenía nadie. Lo habían abandonado. Porque así paga el mundo, como cuando Judas vendió al maestro. Y Mateo dice que cuando Judas vendió al maestro y volvió a entregar las piezas de plata, aquellos sacerdotes que tanto lo querían y lo manipularon para que vendiera al maestro, ¿sabe cómo le respondieron los sacerdotes? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así paga el mundo. ¿Me estoy haciendo entender? Así paga el mundo. Y este muchacho, cuando vuelve en sí, está ahí porque Dios lo quebró. Dios lo quebró porque estaba allí en el proceso. Y el proceso se tiene que dar hasta que sea quebrado el orgullo, la altivez, la autosuficiencia, y vuelva en sí. Y cuando vuelve en sí, reconoce y dice: fallé. Y organizó una oración a través de la cual reconoció la pérdida de los tres valores más importantes del ser humano. Nótese cómo en la oración dice: he pecado contra ti. Reconoció su pérdida de integridad. He pecado contra ti. Número 2 dice: no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconoció la pérdida de dignidad. Y número 3 dice: hazme como a uno de tus jornaleros. Reconoció la pérdida de libertad. Y cuando reconoce ello, es que determina regresar. Determina regresar. Entonces aquí están la tercera palabra de cada uno.
Cuando hubo resistencia, reconocimiento y ahora el hijo, empieza el regreso. Y dice la palabra que se levantó y volvió a su casa. Siempre me he imaginado en esta parábola que el papá tenía una hacienda bonita en una loma y que todos los días oraba por él, por el muchacho. Quizá después de tomarse un tinto colombiano, salía a la puerta y miraba el camino con la esperanza que un día su hijo volvería. Y un día sale a la puerta y mira y ve que viene un hombre en las peores condiciones. Y cuando lo ve dice: mi hijo, ahí viene mi hijo. ¿Qué cree que le dijeron los servidores? Jefe, ese es un habitante de la calle. Ese es un gamín. Esa es una persona, como se le llama mal a aquellas personas, un desechable. Él no es su hijo. Qué tremendo que el amor del Padre nos conoce a lo profundo a pesar de nuestros errores. Qué tremendo el amor del Padre. Y cuando lo ve, dice que sale corriendo. Sale corriendo. Y en el contexto judío, que un adulto corriera hacia donde estaba un joven era un acto de humillación. Exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Se humilló y vino a la tierra para darnos vida y vida en abundancia. Y dicen los entendidos que al correr sus ropas se abrieron, su desnudez se dejó ver. Y Cristo murió desnudo por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando llega donde está el muchacho, no le importó el olor, no le importó su condición, descalzo, harapiento, pero lo abraza, lo besa porque es su hijo y lo lleva para casa donde hay agua fresca. Y dice: rápido, saquen la mejor túnica, una túnica de colores como la de José, especial para los invitados importantes. Y habla de darle nuevamente cobertura. Se había salido, pero eres cubierto nuevamente. El anillo está bajo pacto. Tú lo quisiste quebrar, pero el pacto está intacto. Pónganle sandalias para hablar de dignidad. Restauro tu dignidad. Y dice que ese día hubo fiesta en esa casa, porque el hijo que estaba muerto regresó a casa. Samuel David, escúcheme antes de que aplauda. Samuel David, después de haberlo visto en condiciones difíciles, se fue a la casa. Supimos de él y sabíamos que estaba en una condición tremenda, durmiendo en el piso, trabajando en algunas actividades para las cuales no estaba preparado, acabado, en dificultad. Pero un día regresó a casa. Y ese día hubo una reconciliación, hubo un perdón. Porque cuando una persona vuelve realmente arrepentida, que no se levanten dedos para juzgarlo, sino amor para cubrirlo. Amor para cubrirlo, para restaurarlo. Samuel David fue abrigado. Un día íbamos a jugar fútbol. Jugamos un partido de fútbol. Ahí estaba el pastor Nelson Rodríguez, me pegó una patada, yo ya lo perdoné. Y después de eso nos fuimos al concilio y me dijo: papá, ¿te puedo acompañar? Fuimos allá. Había un hombre extranjero, un hombre de Dios. Me saludó. Por gracia de Dios me ama. Tenemos una buena relación. Pero cuando vio a Samuel David, nunca lo había visto. Lo agarró del brazo y le dijo: tú ven conmigo. Y se lo llevó para un lugar, 20 minutos. Volvió y dijo: vamos a orar por Samuel. Dios tiene un plan con Samuel. Y después que nos fuimos le pregunté: ¿qué te dijo? La pregunta del millón. ¿Y qué te dijo? Que me vaya para Argentina. Yo hasta le hablé un poco duro y le dije: ¿y también vas a votar esa oportunidad? Y me dijo: no, papá, esta es mi oportunidad delante de Dios. El Señor lo llevó a Argentina y tuvo un encuentro real y profundo con Cristo. El Señor escuchó nuestra súplica, recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Nunca jamás ha vuelto a ser el mismo. Hoy, cuando es un muchacho de 27 años, ama a Dios, sirve a Dios, compone para Dios. El Señor ya le regaló su casa, no debe un solo peso, lo ha llevado por las naciones, le regaló una familia en el perfecto orden de Dios. El Señor está haciendo señal para bien con nuestro hijo.
porque vivió el proceso. Colóquese en pie. Colóquese en pie. Y vamos a aprovechar rápidamente, porque sé que Dios está aquí. Y quiero identificarme en el nombre de Cristo Jesús con los papás, los abuelos, aquella mujer o aquel hombre que tienen un cónyuge pródigo, un hijo pródigo, un nieto pródigo, y usted dice: esta palabra llegó a mi corazón en el momento oportuno. Si ese es su caso, yo le voy a suplicar, aún los que están arriba, no pierda la oportunidad, venga a saltar. Yo quiero orar y entregarle una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón frente a esta enseñanza que vivimos. Hay enseñanzas que como pastores salen de sentarnos y estudiar el texto y ahí da una enseñanza, pero hay otras enseñanzas que Dios nos permite vivir, llorarlas, experimentarlas en carne propia. Así que puedo identificarme con las lágrimas de un papá y una mamá cuyo hijo puede estar en las drogas. Tal vez usted le ha hablado mucho a ese hijo y no ha hecho caso. Me identifico con ese abuelo, me identifico con ese cónyuge que está viviendo el desierto, el momento crudo, difícil de la vida, porque esa persona se fue de casa. Yo quiero que usted aquí cierre sus ojos y levante sus manos. No lo voy a poder tocar a usted. Mi propósito no es ni siquiera poner mis manos sobre cada uno de ellos. Yo sé que el Espíritu Santo está aquí, pero aquí hay lágrimas. Ahí está el Espíritu Santo tocando. Yo creo en el poder de la palabra. El Señor conoce sus noches sin dormir. ¿Y dónde estará? Yo sé que decir eso, ¿y dónde estará? ¿Qué estará haciendo en este momento? Yo lo sé. Yo sé que es que alguien que ame abruptamente se vaya de casa y estar comiendo un plato de comida. ¿Y qué tendrá él? ¿Qué tendrá ella ya? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Yo te rey mequía, pero el Espíritu Santo de Dios está aquí para consolar. El Señor está aquí para enjugar sus lágrimas. Vamos, derrame su corazón delante de Dios. Entréguesle ese dolor. Dígale: Señor, te entrego mi dolor. Te entrego el desierto. Tú sabes que he venido a tu casa. Estoy aquí en tu casa, pero en mi casa hay un dolor. En mi casa algo se quebró. Hay una herida. Tú lo sabes, Señor. Y tal vez Satanás ha querido susurrar a su oído, a su corazón, diciéndole que ese familiar nunca va a ser restaurado. Pero hoy, por la sangre de Cristo, se enmudece toda voz diabólica, toda voz satánica se enmudece en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Vamos, levanta una oración por esa vida. Vamos, con nombre propio. Dígale: Padre, te lo entrego. Padre, lo pongo en tu altar. La pongo en tu altar en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aquí arriba cae. El Espíritu Santo está dando la victoria en el reino sobrenatural. En el reino sobrenatural Dios está rompiendo cadenas. Dios está rompiendo ataduras. Dios está quebrantando yugos en el nombre de Jesús. Poder de Dios. Poder de Dios. Y con sus manos en alto, yo quiero que me escuchen. Tenga sus ojos cerrados, por favor, y quiero que me escuche. Le voy a dar esta palabra que Dios nos ha dado, y la doy con convicción del Espíritu Santo. En medio de la crisis, Dios nos dijo algo, y la palabra que Dios nos dio, yo la voy a soltar sobre usted, porque Dios nos habló que esta palabra no era solo para nosotros, sino para usted también. Le voy a dar 2, 3 palabras del Señor. Número 1, el Señor nos dijo lo siguiente, y es para usted. Nos dijo lo siguiente: ten paz. Abra su espíritu para recibir lo que voy a decir. El Señor dijo: ten paz, porque lo que se salió de tus manos, aquel que se salió de tus manos, no se ha salido de las mías. Se salió de sus manos,
pero no se salió de las manos de Dios. Tenga sus manos en alto porque le voy a dar otra palabra al Señor. Dios nos habló y nos dijo lo siguiente: en mi agenda hay un año, un mes, una semana, un día, una hora, un minuto, un segundo, donde voy a quebrar a tu familiar y lo haré volver en sí. Dios en su agenda tiene ese momento en que visitará el corazón de ese hijo. Dios también nos dijo lo siguiente: ese familiar, el que más dolor ha causado, el que más tristeza ha producido en la familia, será en quien más manifieste mi gloria, mi poder y mi bendición. Recíbalo, recíbalo, recíbalo. Y la siguiente palabra que Dios nos dio, y recíbala, por favor. El Espíritu Santo se está moviendo y esto Dios lo sella en cada corazón. Dios nos dijo lo siguiente y es para usted. Cuando tanto choque, Dios nos dijo esta palabra: no hables más, no pleitees más, ni trates de predicarle más, porque su espíritu está cerrado. El Espíritu Santo nos dijo lo siguiente: no pelees más, tú calla, porque ahora voy a hablar yo. Y Dios sabe hablar al corazón de la familia. Y todos con los brazos en alto. Déjeme decirle una cosa, y esta es una palabra de esperanza. En esta casa se mató el becerro gordo y hubo fiesta. Yo alabo a Dios porque en su casa habrá fiesta por la restauración de su familiar. Habrá fiesta en su casa. Se celebrará la misericordia y la fidelidad de Dios. Y todos con las manos en alto. Papá, dígale: Señor, ayúdame a establecer principios y valores en casa. Dígalo, papá: ayúdame, Señor, a establecer principios, los rieles que llevarán a mi familia a puerto seguro. Ayúdame, Dios, a ser un papá según tu diseño. Y bendigo a toda mamá para que en el nombre de Jesucristo haya acuerdo entre esposos para hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Y todo hijo que está en este lugar, que todavía vive bajo el techo, que el Espíritu Santo le dé un corazón enseñable y no repita la historia del hijo pródigo. Levante un aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores.